Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, el primer espacio para conocer todas las respuestas del mundo laboral. Y aquí estamos, claro que sí, como cada miércoles, escribiendo un nuevo episodio de Humanos con Recursos. Buen día, Matías. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien en este miércoles pasados por agua. Bien, estamos, como decía Cecilia, nuestro espacio de todos los miércoles en Millennium para ir entendiendo todas las situaciones que se presentan en el mundo laboral, ¿no? En el desarrollo que cada uno de nosotros tiene en el trabajo y muy ligado a lo que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos. Estamos hoy con un nuevo tema, una situación que vamos a tratar de entender. También tenemos para dentro de unos minutos una búsqueda laboral como todos los miércoles, ¿no? Por supuesto, y por eso, y en pos de todo lo que lleva cada miércoles, los invitamos no solamente a escucharnos, sino también a poder seguirnos por YouTube y ver lo que sucede en este momento en el estudio, que ya está nuestra invitada. YouTube, en el streaming en vivo del canal Guidini Rodil, pueden exactamente no solamente escuchar, sino ver nuestro programa de hoy. Por supuesto, nos contactamos a través del Facebook, en la página Humanos con Recursos y a través de Twitter, @JMGuidini. Ya vamos a estar dándoles también nuestro correo, pero lo hacemos más cerquita de la búsqueda, que también tendrá esta semana lo suyo. Bien, y Cecilia, como te decía, en nuestro abanico de temas, ¿no?, que vamos recorriendo, hay uno que siempre es central, que tiene que ver con la búsqueda de trabajo, ¿no? Es uno de los temas que en este contexto que estamos viviendo últimamente más recurrente, ¿no?, surge. Y bueno, hay una instancia, un proceso que es el de selección, ¿no?, que corren las empresas, por el cual, bueno, el candidato puede terminar ingresando a la compañía. Entonces, ese es un poco el tema de hoy, tratar de entender cómo es un proceso de selección. Vos sabés que a veces a un amigo tuyo lo llaman, va a una entrevista, va a otro, después tiene un examen, el tiempo que dura. Bueno, todo cuestiones que generan a veces incertidumbre, impaciencia. Tengo que llamar, no tengo que llamar de vuelta, no me llamaron, ¿no? Tal cual. Me llaman a mí y yo no estaba para responder. Claro. Y entonces, ¿cómo hago? Medio como una relación, lo llamo de vuelta, ¿qué va a pensar? Bueno, esas cosas vamos hoy a entenderlas desde el lado de cómo lo piensa una compañía con nuestra invitada del día de hoy, que es Lilian Forero. ¿Cómo andas, Lilian? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Bueno, buen día. Lilian es, como muchos de nuestros invitados, un profesional de recursos humanos. Es gerente de recursos humanos de Hanesbrand, Argentina, una multinacional que tiene que ver con la indumentaria y tiene una extensa trayectoria, ¿no?, de recursos humanos, más o menos 20 años, ¿estoy bien? Sí. Bueno, así que habrás llevado adelante varios procesos de selección, imagino, en tus diferentes empresas. Bueno, para empezar, Lilian, ¿cómo podemos ordenar el tema de la búsqueda? ¿Cuáles son las etapas típicas? ¿Por dónde pensar el proceso? Bien, desde el punto de vista de la compañía, es definitorio o es muy importante la primera etapa en la cual se define cuál es la búsqueda en particular, cuál es el perfil, qué es lo que queremos. Y esto es muy importante hacerlo de mano de la línea o de quienes van a tener esta posición o esta búsqueda a futuro a su cargo. Y básicamente de ello desprende si la búsqueda puede ser en forma interna dentro de la compañía, si vamos a sumar candidatos que estén fuera de la empresa. O sea que hay una primera parte que es buscar adentro. Sí, distintas políticas existen en diferentes empresas, ¿no? Hay compañías que por ahí no lo tienen tan definido, hay otras que sí, pero digamos, particularmente el hecho de poder iniciar una búsqueda dentro de la compañía es muy importante. Y después decías algo que primero hay que definir un poco el perfil, ¿no? Entender qué buscamos. Y ahí a veces también saltear esa etapa puede tener consecuencias, ¿no? Sí, es básica, es decir, hacerlo bien. De hacerlo bien depende el éxito
de la búsqueda, no solo en lo relacionado a tiempos, sino a lograr incorporar la persona que queremos que esté en nuestra compañía, ¿no? Bien, y después de definir qué queremos buscar, decimos, bueno, vamos a buscar un ingeniero, para decir así algo que está bien caliente. Cecilia, un ingeniero para la planta. ¿Cómo sigue entonces ahí el proceso, ya sea de manera externa, si lo tengo que salir a buscar al mercado, ¿no? Si lo voy a salir a buscar al mercado, tenemos que definir si necesito que venga de la misma industria, que tenga algún conocimiento en particular. El vector debería ser hacia dónde va nuestra empresa, si hay alguna tecnología nueva que voy a necesitar a futuro, y entonces el expertise de este candidato, de este ingeniero, debe ser alguno en particular, con lo cual creo que si estamos hablando de perfiles técnicos, poder recorrer cuáles son las fuentes, determinadas casas de estudio, determinadas universidades, claro, determinados lugares donde hay especializaciones, es fundamental. De allí se toma un buen recurso en general. Bien, y después, asumiendo que lo encontrás a la persona, ya sea a través de una consultora, como es el caso nuestro, o ustedes directamente, la parte cuando llega el candidato a la empresa, ¿no? ¿Cómo es la secuencia de entrevistas? ¿Lo ves primero vos? ¿Lo ve primero el jefe? ¿Lo ven juntos? En particular, creo que una buena decisión es que Recursos Humanos haga el primer filtro, por llamarlo de alguna manera, o la primera secuencia de entrevistas. Esta entrevista preliminar hace que se pueda alinear, digamos, el perfil genérico y después ir a lo particular. Con lo cual, si hay una consultora, ya la consultora hace una parte de este trabajo, pero después internamente Recursos Humanos debe ser quien lo secunde, ¿no? Y después, en el caso que, o sea, ¿qué es lo que mirás vos un poco entendiendo que es el perfil general? ¿Qué sería en la persona? Que de alguna manera el perfil personal, las expectativas que tiene la persona de desarrollo estén alineadas con la cultura de la compañía, con el tipo de personas que ya están dentro de la empresa, con de repente las expectativas que tiene la línea o el jefe directo sobre esa persona. Bien, un primer filtro. Exacto. Y después, si la persona avanza, ¿cómo sigue? Hay otra entrevista más, estamos hablando de manera general, ¿no? Sí, debe participar la línea allí sí activamente. Quien va a tener el contacto diario con esta persona o el contacto más frecuente, porque creo que hay que medir allí el expertise técnico, ¿no? Claro. Cualquiera que sea. Bueno, y después de esa entrevista con el jefe, ¿qué pasa? Vos te juntás con el jefe, discuten, si al jefe le gusta, a vos no, ¿eso pasa? Pasa. ¿Se tienen que poner de acuerdo los dos? Debería existir un consenso, sí. Con lo cual Recursos Humanos es de alguna manera el consejero, es quien le da a la línea y a cualquier área las sugerencias de por qué sí, por qué no, por qué está más alineado o no al candidato, pero en definitiva la decisión final debe ser de la línea y el Recursos Humanos debe actuar como, digamos, consejero en este caso. Y ¿no? ahí, y esa parte del proceso, ¿no? Para poner un poco de tiempo, ¿no? Porque vos sabés que la gente cuando busca trabajo se pone lógicamente ansiosa, sobre todo quien no está actualmente trabajando, ¿no? Distinto al que quiere cambiar, que bueno, está en una posición un poco más holgada. ¿Cuánto dura una entrevista? ¿Cuánto dura ese paso entre lo veo yo, lo ve después el jefe? ¿Una entrevista cuánto? Una entrevista no debe durar menos de una hora, porque bueno, hay mucho para recorrer con respecto a la experiencia y al perfil de un candidato. Pero decir una entrevista mayor a 1 hora y media, las he visto, sí. Las he visto de 2 horas, inclusive me las han hecho en algún momento de la vida. También, digamos, permiten como profundizar en muchas cuestiones y bueno, también tiene que ver si hay cosas en común, con quien te entrevista, claro. Y demás. Menor a 1 hora yo diría que no, hay que ir preparado para ese tiempo. Y es cierto el lugar común o que uno puede asumir que es si estoy 2 horas me fue bien y si estoy media hora me fue mal o no, viste, ¿cómo te fue? Y estuve 2 horas, o sea, y si estuvo 15 minutos es como que no.
El sentido común indicaría que si Claro. tuviste 2 horas con alguien, hubo muchas cosas en las cuales hubo coincidencia, hubo match, pero no necesariamente. Bueno, y la otra pregunta era, en este circuito que decías, la entrevista a recursos humanos, la entrevista al jefe, ¿eso cuánto tiempo puede llevar? En general, ¿no? Porque, bueno, sabemos que a veces hay detalles en cada empresa. En general, las etapas de entrevistas entre recursos humanos o la consultora de recursos humanos y la línea pueden tranquilamente ir de una semana a una semana y media entre una etapa y la otra, sin duda, sobre todo si pensamos en que muchas veces se tiene la costumbre de reunir 3 o 4 candidatos y entrevistarlos a todos juntos para tener una mejor visión y no de un día para el otro. Entonces, a veces coordinar todas las agendas no es fácil. Claro. Es decir, no hay que ponerse ansioso por ahí cuando pasa una semana y media. Puede ocurrir. Perfecto. Y después de eso, ¿no? Para ir cerrando esta etapa inicial, ¿no? Si el candidato nos gustó, nos pusimos de acuerdo el jefe y recursos humanos, vos, Lilian, bueno, ¿qué puede pasar en términos de otras evaluaciones que generalmente hay, ¿no? Hay otras evaluaciones y seguro que esto, tiene una participación directa sobre si el candidato avanza o no. Sobre todo cuando hay cuestiones técnicas, en muchos casos, y hay posiciones que son por ahí de la base de la pirámide, hay evaluaciones que son técnicas de un know-how específico. Y en particular hay una evaluación que es la psicotécnica, que tiene toda una cantidad de mitos y cuestiones, pero la verdad es que aporta mucha información a la compañía. Para el candidato también le brinda una etapa y un momento en el que puede, mostrar cosas que en la entrevista no aparecen. Porque la hace otra persona generalmente, ¿no? En general la hace otra persona. Un psicólogo de ella. Un psicólogo debe ser. Sí, debe ser. Y en este caso aparecen cuestiones que a nivel de entrevista no aparecen. Entonces pensemos en la parte positiva, no en lo negativo. Pueden aparecer cuestiones de la personalidad que son muy adecuadas para el puesto y que si el entrevistador o el que entrevistó no las vio, allí quedan expuestas. Así que está bien. Y a eso también lleva hacer la evaluación psicotécnica, supone que también sigo avanzando, ¿no? Se supone que cuando ves o se toman algunas pruebas más, algunas evaluaciones más, es porque el candidato va avanzando. Claro. No sabemos cuánto falta. Exacto. El tránsito a veces es largo, depende de las organizaciones. Y nuevamente, tampoco hay que hacer una apreciación de, bueno, si lo hice es porque seguro que ya estoy en el final. No necesariamente. Nunca hay que cantar victoria. Es decir, hay que ser positivo, pero bajar el nivel de expectativas, porque si después no ocurre, tal vez me voy a frustrar un poco más, ¿no? Es decir, hay que tomarse cada etapa e ir avanzando. Paso a paso. Paso a paso. Bien, bueno, vamos a seguir en un ratito, ¿te parece, Cecilia? Me parece muy bien. Tratando de explicar a todos los oyentes de Millennium, y especialmente a aquellos que están buscando trabajo, cómo es el proceso, ¿no? A qué se van a estar enfrentando en caso que sean convocados para una búsqueda. Antes de ese proceso de selección, precisamente, ¿no? Hay que buscar también la oportunidad de un trabajo, de un espacio, de una posición, y eso es lo que llegará pronto aquí en Humanos con Recursos. Recuerden que pueden escribir a hcr@guidinirodil.com. Estamos en Humanos con Recursos aquí por Millennium en la mañana. En este caso, abordando uno de los aspectos muy importantes a la hora de la búsqueda de trabajo, que es el momento de haber encontrado esa posibilidad, ese proceso de selección, a veces corto, a veces largo, que tanta expectativa genera y a veces nervios y ansiedades también, ¿no? Así es, estamos conversando con nuestro invitado de Recursos Humanos, siempre los profesionales que nos acompañan, con Lilian Forero, y habíamos hablado, Lilian, de algunas etapas que tenían que ver con las entrevistas, primero con Recursos Humanos, después con el jefe, después el psicotécnico. En caso de seguir avanzando, esto que hablábamos de etapas que hay que ir superando, como una carrera de vallas, ¿no? ¿Qué es lo que queda ya para la recta final y con qué, de alguna manera, confirmamos que sos la persona elegida?
Bien, en algunas compañías existe una evaluación más, que es un socioambiental, por ejemplo, donde la compañía intenta conocer algunas cosas más de la familia, del lugar donde vive, de, no sé, los estudios que realizó, realmente si los ha hecho o no, bueno, estas cuestiones. Y ahí ya es como que está en la etapa final. Muchas veces en esta instancia la decisión es entre dos personas, probablemente. O como sea, típico. Pueden llegar a la recta final 2 personas. Podrían. Mirá. Podrían. Claro. Y en muchos casos donde por ahí es un perfil muy específico, bueno, es una sola persona. El problema o la situación es que si después en la instancia última o la persona que también puede decidir no incorporarse por alguna cuestión, Claro. el candidato siempre decide, Claro. siempre. Si es al final es una desilusión grande, digamos. Sí, inmensa. Claro. Y después, si esto ocurre, ya llega una instancia donde se pone blanco sobre negro, como digo yo, con temas como las condiciones de ingreso, algunos beneficios, algunas cuestiones que llegada a esta instancia se supone deberían estar como, digamos, ya expuestas y consensuadas, pero cuando no es así, esta también es una etapa importante, Claro, en donde, digamos, la persona dice que sí, la compañía expone todo lo que tiene para dar, que también es un esfuerzo importante, y ahí, bueno, debería ingresar. Y eso, en algunas empresas hay de todo, no sé, la gente que dice fui a firmar, se firma, no se firma, se manda por mail, vale la palabra, o sea, hay de todo, ¿no? Hay un mix importante en el mercado, es decir, hay compañías como en las que yo estoy actualmente, en las cuales se usa y es formal la propuesta, es a través de algo escrito, el candidato debe firmarla. Bueno, hoy en día con el mail y demás no es necesario por ahí que la persona lo haga enfrente de la compañía, pero sí que la remita enviada, firmada, perdón, y que se respete tanto, digamos, de una parte y de la otra la fecha de ingreso, porque en muchas ocasiones el candidato o tiene sus vacaciones o está trabajando o lo que fuere y todo esto se pone por escrito. Bien. Y en otras vale la palabra. Es una conversación telefónica, se acuerdan las cuestiones y se sigue adelante. Estamos de acuerdo, te espero el lunes. Exacto. Puede ocurrir también. Claro, que aparezca el lunes. Sí, sí. Y Si se es- ponen a rezar. Si es de sistemas, Cecilia, sabe que a veces hay que prender en una vela, sino 2. 2, ¿no? O 3. Para que llegue, para el horario. Sí. Y si bien el primer Sí, día, porque por ahí. exactamente. A la misma gente que estamos convocando para la búsqueda, también le damos porque es la realidad, estadísticamente lo tenemos probado nosotros. Hay que seducirlos Sí. para que lleguen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, Lilian, ya tratando de entender situaciones particulares cuando las búsquedas se suspenden? Se suspenden las búsquedas, el candidato a veces le dice, no, para mí me dijeron que se suspendió, pero tomaron a otro. Las búsquedas a veces se suspenden. A veces se suspenden. Realmente por cuestiones que no tienen que ver con los candidatos. Y porque es una cuestión de negocio, si es una multinacional por alguna decisión que inclusive no tiene que ver con el ámbito local ni en la Argentina, y esto es importante tenerlo presente porque la estructura era una y se definió hacerla diferente, cambiarla, reorganizarla, y los candidatos, es cierto, ya han avanzado y es un poco complicado de decirle a la gente y demás, pero bueno, puede ocurrir. O sea, es una posibilidad cierta que, aunque esté avanzando, por razones ajenas a mí, se termine suspendiendo. Sí. Y también puede pasar que se reactive. O sea, vamos a dar la mirada optimista, ¿no? También. Capaz de afuera la casa matriz nos dice paren y dentro de 6 meses arranquen. Sí, por diferentes cuestiones hemos tenido estas experiencias donde se suspenden y después al tiempo hay que retomarlas. Es complicado que después sean los mismos candidatos los que participen y demás, pero digo, si alguno está escuchando y lo vuelven a llamar por algo que se canceló y se reactiva, puede ocurrir. Está bien, hay que esperar. Siempre la paciencia, a veces sí, mucha paciencia. Otra situación que ocurre, no tan a menudo, pero ocurre y suele también generar suspicacias del lado del candidato es cuando no me quiere decir el nombre de la empresa, ¿no? Cuando la búsqueda es confidencial.
Yo decís, bueno, ¿por qué? ¿A dónde me estaré yendo? ¿Qué me están ocultando? La realidad es que hay una explicación, ¿no? Racional para eso. Sí, la situación a veces más común es que el puesto está ocupado por otra persona y simplemente va a estar vacante en un tiempo X y durante ese tiempo la compañía todavía no puede trasladar al mercado ni a nadie algo que la persona que está involucrada no lo sabe. Por un lado. Y por otro lado, lo que tiene que ver con también decisiones de negocio. Tal vez son búsquedas que están relacionadas con tal vez, no sé, la apertura de una línea nueva, de un sistema nuevo, de una división nueva, lo que fuere, y todavía no se puede trasladar al mercado. También puede pasar. Así que hay que también ser paciente, esperar y entender, seguramente llegar a la etapa donde me explicarán el por qué no me lo pudieron decir antes. No, si vas a ingresar, en algún momento vas a conocer la empresa. Seguramente. Pero no va a ser inicialmente, capaz de hacer una entrevista en otro lugar, en la consultora o hasta en un bar a veces, ¿no? Sí. Entonces no hay que sorprenderse si vas a un bar, no sabes para qué. Bueno, es parte a veces de situaciones que tienen que ver con la empresa. Sí, por otro lado, darle todo el marco necesario para que, porque uno, digo, como candidato, y me citaron en un bar. Claro, por lo menos te pedís un café, algo que sea un bar lindo. Claro, te podés pedir un café, no está mal, viste, que te inviten. No Igual no sé cuánto tiempo, no puede durar todo un proceso de selección sin saber a qué empresa estás postulándote. No. Es bastante difícil. Sí, en general, en una segunda, tercera entrevista ya hay contacto con quién es el empleador. Claro. Segunda, tercera, ojo, capaz. No, hay que atravesarlo. Y pasás dos, volvés a tu casa, viste, te preguntan, ¿a dónde vas a ir? ¿Para dónde era el trabajo? No sé. Y, ¿cómo que no sabés? ¿No preguntaste? No me dijeron. Y ahí hiciste una conversación así como medio de locos. Porque es eso que hay que manejar las ansiedades propias y las familiares, ¿no? Es como el examen, ¿cómo te fue? No sé, no me pregunten más. Ya voy a ver, ya lo pasé. Bueno, y lo último, Lilian, para cerrar entonces, del proceso de selección, ¿no? ¿Cuál consideras vos es la etapa tal vez más crítica, donde de vuelta quien nos está escuchando dice, bueno, acá me tengo que concentrar bien para no fallar y cómo hacerla bien esa instancia, ¿no? Para mí la primera entrevista es fundamental. Parecería ser como, bueno, debe haber mucha gente, son preliminares, pero justamente se delinea si avanzo, si no avanzo. Hay que ser muy preciso en las cuestiones que uno debe contestar para que sea el puesto al que estoy aplicando y no de repente un monólogo en el cual yo cuente cosas que de verdad a mi entrevistador no le interesan. De alguna manera estar muy claros en que ahí defino si avanzo o no. Todas las etapas son importantes, pero para mí en esta... Bien. ¿Avanzás o no avanzás? Primera entrevista y sobre todo ya cerrando, teniendo en cuenta si la persona que tengo enfrente tal vez no es la persona que esperaba, ¿no? Porque digo, bueno, me voy a juntar con el gerente general, con el gerente, y bueno, capaz la persona que tiene que hacer esa primera entrevista es alguien que uno no hubiera esperado. Sí, no importa. No importa, es la que está. Sí. Y después otra etapa importante es cuando se habla de las condiciones. Sin duda, ocurre esto en una entrevista o en un llamado o lo que fuere, y también es importante preguntar todo lo que uno quiere saber de la compañía, cuáles son las condiciones, porque esto después, avanzado el proceso, es mucho más difícil revertirlo. Entonces es mejor en esa etapa también hacer mucho foco, ¿no? Si es la empresa, dónde quiero estar, etcétera. Bien, bueno, hicimos, Cecilia, un muy breve repaso sobre el proceso de selección, que es bastante más extenso y tiene muchas particularidades porque, bueno, cada uno es distinto, la empresa, el candidato, pero bueno, otra vez para aquellos que están en búsqueda laboral, que no son pocos en esta época de nuestro país, el granito de arena para tratar de entender un poquito más qué se ve del otro lado, ¿no? El backstage de cómo lo ven las empresas y bueno, dónde hay que hacer foco, como decía Lina. Así que, Lina, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Y Cecilia, nosotros cerramos acá entonces. Cerramos acá por hoy, pero nos volvemos a encontrar el miércoles, donde seguramente nos abriremos o nos dispondremos a profundizar un poquito más en estos aspectos fundamentales a la hora de buscar un trabajo, de encontrar y de los procesos que me llevan a eso, ¿no? Así es, y para la próxima semana ya vamos adelantando, vamos a pensar
aquellos que quieren buscar una carrera profesional por fuera de lo que es Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasa en el resto del país? Que de vuelta, en épocas escasas muchos empiezan a pensar, bueno, busco otros lugares. Bueno, excelente. Estén atentos. Les recordamos también que pueden ver este y todos los programas que compartimos los miércoles en Humanos con Recursos por Millennium en el canal Guirini y Rodil en YouTube. Allí pueden encontrar este y todos los encuentros. Matías, gracias. Hasta el miércoles. Nos vemos. Esto fue Humanos con Recursos. Sumate a nuestro canal de YouTube de Guirini Rodil para seguir conociendo todas las respuestas del mundo laboral.